Después de celebrar con unos amigos la cena navideña del 25 de diciembre, regresaron a su casa porque al día siguiente viajarían a Michigan. El 26 de diciembre, Patricia se despertó a las 5 a.m. y se dirigió a la cocina en la planta baja para prepararse un café. La mujer observó una nota escrita en varias hojas y dejada en uno de los peldaños de la escalera. Se trataba de una nota de rescate. En ella se daban las instrucciones para recuperar a su pequeña niña de tan solo 6 años. Este fue el inicio de la peor de las pesadillas para la familia Ramsey, para las autoridades y para la comunidad que siguió este complicado caso. En este punto, Patsy, en estado de angustia, llamó al 911 a las 5:50 am para informar la desaparición de su pequeña John Bennett y el descubrimiento de la nota de rescate. Además, la mujer llamó a familiares y amigos para darles la impactante noticia y recibir su apoyo. John Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1996 en Atlanta, estado de Georgia, hija de John Ramsey, un prestigioso empresario estadounidense, presidente de la empresa de servicios informáticos Access Graphic. Su progenitora Patricia Ann Ramsey, ganadora del concurso de belleza en Virginia en 1977. Al parecer, la madre de la pequeña puso todo su empeño por convertir a la pequeña en ganadora de muchos concursos de belleza. En los medios de comunicación se le describía como la niña que jugaba a ser mujer adulta y glamurosa. A su corta edad ya había sido ganadora de varios concursos de belleza como Little Miss Colorado, American Royal Miss National, Teeny y Miss Beauty, entre otros. Una pequeña con muchos atributos que se perfilaba como una gran estrella en el escenario. Una pequeña encantadora que se había robado el corazón de muchos habitantes de Colorado. Al parecer, su mamá y su abuela Nedra, quien también había sido reina de belleza, estaban obsesionadas en convertir a la pequeña en la futura Miss America. Así que desde muy pequeña el maquillaje, el vestuario y la pasarela arrebataron la infancia de la mini reina John Bennett. Después de que la policía recibiera la llamada, tardó pocos minutos en llegar a la residencia de los Ramsey. Patsy, John y Bert, de 9 años, la familia de la pequeña eran los únicos que se habían quedado con ella la noche anterior. La policía leyó la nota de los secuestradores. Esta contenía instrucciones para no contactar a las autoridades, advirtiendo que de ser así, matarían a la niña. Además, los presuntos secuestradores especificaron que se contactarían entre las 8 y las 10 de la mañana para continuar con las instrucciones de la entrega de la suma de $118,000 que exigieron por el rescate de la pequeña. Sin embargo, el tiempo avanzó y el reloj marcó la 1 de la tarde y los Ramsey no recibieron la tan esperada llamada. En este punto, después de 7 horas, la policía solicitó al padre de la niña que revisara nuevamente la casa a fin de encontrar una pista o algo inusual que se les hubiera pasado por alto. La policía solo había acordonado la habitación de la niña. El resto de la casa no fue registrada. John, acompañado de Fleet White, un amigo de la familia, inició la tarea. Cuando John bajó al sótano, encontró el cuerpo de su hija detrás de una puerta con cerrojo. Se trataba de una habitación que rara vez se utilizaba. La niña fue encontrada tendida en el suelo boca arriba. La escena resultó desgarradora. La pequeña estaba envuelta en una manta blanca, con una cinta adhesiva sobre su boca y un cordón alrededor del cuello y las muñecas. Además, presentaba una herida en su cabeza y su pequeño cuerpo tenía marcas y arañazos. En este punto se confirmó que la pequeña siempre estuvo dentro de la residencia. Se especuló que los presuntos secuestradores habían abandonado el cuerpo sin vida de la pequeña John Bennett en el sótano. Además,
La autopsia reveló que la niña fue estrangulada con un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo presentó una fisura de 8 centímetros y presentaba traumas cerebrales. La causa oficial de la muerte fue asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo-cerebral, aunque no se comprobó si hubo agresión íntima, pero sí se encontró evidencia de lesión vaginal. Después de abrirse la investigación, la mansión de los Ramsey fue inspeccionada en forma exhaustiva. La policía encontró objetos como un bate de béisbol de metal, una enorme linterna que se encontró en la cocina que los investigadores relacionaron con el crimen porque coincidía con la herida craneal de la pequeña Joan Bennett. La detective que estuvo inicialmente a cargo, Linda Arndt, descubrió que había una ventana abierta en el sótano. Probablemente se trataba del lugar por donde ingresó el secuestrador. Sin embargo, alrededor había polvo y telarañas intactas, lo que hizo suponer que ningún intruso entró por dicha ventana. La ventana tenía un vidrio roto que, según John Ramsey, estuvo así durante mucho tiempo. En este punto se investigó la nota del secuestro y se descubrió que el papel utilizado provenía de un cuaderno que fue dejado en el mismo lugar donde lo encontraron junto con el bolígrafo. El lingüista forense Jim Fitzgerald creó un perfil del autor de la carta. El resultado estimó que probablemente fue escrita por una mujer de más o menos 30 años, de buena educación y con lenguaje maternal. Se supo que la familia Ramsey había contratado un abogado antes de iniciar la investigación. En este punto, los principales sospechosos fueron los 3 integrantes de la familia de Joan Bennett. Veamos. A John Ramsey se le inculpó porque, según el testimonio de su amigo Fleet White, John gritó antes de encender la luz del sótano y descubrir el cuerpo de la niña. Además, se tuvo en cuenta que John parecía empeñado en contaminar la escena del crimen al mover el cuerpo de la niña. Se especuló que John abusaba de su propia hija y que él había llevado a la niña hasta el sótano para abusar de ella y que accidentalmente la había golpeado. En cuanto a la madre, Patricia Ramsey, se supo que deseaba convertir a su hija en una mujer perfecta. Por esta razón se le hacía intolerable que la pequeña aún mojara su cama en las noches. Supuestamente la madre estaba hastiada con esta situación y se especuló que en un ataque de ira había empujado a la niña y ésta se había golpeado accidentalmente, causándole la muerte. Y para terminar estaba su hermano Burke, un niño de 9 años con antecedentes de agresión hacia su pequeña hermana. Se especuló que el niño sentía celos por Joan Bennett, ya que toda la atención de sus padres era para la pequeña. Además, según las investigaciones, Burke en una ocasión había golpeado a la niña en su rostro con un palo de golf y la niña tuvo que someterse a una cirugía estética. Además, se encontraron restos de piña en el estómago de la pequeña, la fruta preferida de su hermano. Así que se especuló que esa noche habían tenido un altercado los 2 hermanos por un plato que contenía piña y tenía las huellas dactilares de Burke. Al parecer, el chico había tomado la linterna y golpeado a la niña en la cabeza, causándole así una fisura y posteriormente su muerte instantánea. Cualquiera de estas teorías explica el por qué el padre habría contaminado la escena del crimen buscando encubrir a Patsy, a Burke o a él mismo. Una investigación larga que no condujo a ningún resultado y que dividió la opinión pública a favor y en contra de los Ramsey. Según los investigadores, en la cinta que tapaba la boca de la niña se encontró un hilo del traje que la madre había usado en la noche anterior. Además, los Ramsey aseguraron que Burke estuvo dormido toda la noche y, a pesar del ruido del día siguiente, despertó tarde esa mañana del 26 de diciembre.
Sin embargo, después de escuchar la grabación de la llamada al 911 realizada por la madre, se escuchan varias voces. Una de ellas es la del pequeño Burke. Otro dato inquietante es la maleta azul encontrada en la escena del crimen, debajo de la ventana. En ese momento los Ramsey dijeron desconocer la procedencia de esa maleta y se especuló que allí esconderían a la niña para sacarla de la residencia. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron que después de alguna investigación se supo que la maleta pertenecía a John Andrew, quien era hijo de John y su primera esposa. El joven fue descartado como sospechoso, porque en el momento en que ocurrieron los hechos del crimen, se confirmó que John Andrew no se encontraba en la ciudad. Al parecer, la niña fue agredida íntimamente, ya que presentó lesiones en la vagina y, según el reporte médico, manchas de sangre en sus interiores. Su apertura vaginal era 2 veces más grande que la de una niña normal y este reporte médico hizo pensar que la niña había sido sometida a abuso con anterioridad. En cuanto a la carta encontrada, resulta extraño la formalidad en que fue escrita, dirigida en su encabezamiento al señor Ramsey. Resulta muy extraño que el presunto secuestrador pidiera una suma de $118,000, justamente el mismo valor de un bono recibido por John el fin de año. Es bastante incómodo leer los consejos que el secuestrador escribe con respecto a que será una entrega agotadora y que le recomienda descansar. Además de las instrucciones, denotan una constante amenaza de muerte si no se cumplen, lo cual me resulta bastante inconveniente si se supone que lo más importante para un secuestrador es garantizar la vida de la persona secuestrada. En fin, un escrito muy largo del pequeño grupo de residentes extranjeros que se atribuyeron el secuestro. Me resulta inexplicable el hecho de que los presuntos secuestradores abandonaron el cuerpo de John Bennett, renunciando así al dinero del rescate. Lo más lógico es que se hubieran llevado el cuerpo e insistieran en el pago de los $118,000. Durante el año 1997, los investigadores se centraron en interrogar a los sospechosos, análisis de pruebas de sangre y de ADN de los posibles implicados en el crimen. En 2002, uno de los investigadores, Lowe Smith, identificó a Gary Howard Oliva, un delincuente sexual registrado que vivía cerca de la residencia de los Ramsey, como sospechoso. Sin embargo, la CBS News informó que la policía reportó que el ADN de Oliva no coincidió con el de las muestras encontradas en la escena del crimen. En el año 2000, los Ramsey se sometieron a la prueba del detector de mentiras y salieron completamente inocentes. Para el año 2006, Patricia, la madre de John Bennett, falleció a la edad de 43 años por cáncer de ovario. En 2016, un hombre de Georgia llamado John Mark Carr fue arrestado en Tailandia después de haber confesado falsamente que había asesinado a la pequeña John Bennett. El ADN de Carr no coincidió con las evidencias encontradas. Burke, el hermano de John Bennett, ahora de 34 años, resolvió una demanda de difamación contra la CBS por $750 millones después de 25 años. Los investigadores han revisado más de 21,000 pistas, cartas y correos electrónicos, han procesado más de 15,000 pruebas, han viajado por 19 estados realizando más de 1,000 entrevistas y al día de hoy el caso de John Bennett continúa inconcluso. Creo que en 1996 Boulder no tenía un departamento de homicidios simplemente porque no tenían muchos casos de asesinatos. En este punto, esto explicaría por qué se cometieron tantos errores técnicos como permitir que la escena del crimen fuera alterada por John Ramsey. Después de analizar este caso,
Creo que ninguno de los interrogantes y tampoco ninguno de los integrantes de la familia tenía una razón de peso para asesinar premeditadamente a la niña. John fue investigado y la policía no encontró ninguna evidencia contundente para culpabilizarlo de incesto y homicidio. Por otra parte, el hecho de que la pequeña mojara su cama no era una razón de peso para que Patricia golpeara a la niña, ocasionando una muerte accidental. Y en cuanto a su hermano Burke, aunque mucha gente cree que él es culpable, pienso que, además de que fue sometido a muchos interrogatorios con la policía y profesionales de la psicología, y Burke siempre se sostuvo en su inocencia. Si hubiera sido culpable, teniendo en cuenta que era un niño y bajo la presión de los especialistas, perfectamente pudiera haber terminado confesándose. Eso nunca sucedió. Además, el padre no tendría que haber alterado la evidencia por encubrirlo, ya que tenía 9 años, no hubiera sido arrestado. El 6 de julio, el pequeño Samuel David Soto ingresó al hospital de Kennedy, ubicado en el sur de Bogotá, Colombia. Al parecer, el pequeño presentó un paro cardíaco y las maniobras de reanimación resultaron infructuosas. Y es que el estado del pequeño era lamentable. El informe médico reportó que el bebé de 20 meses presentaba un trauma encefalocraneal, lesiones en la cara, el tórax, en los glúteos, la mandíbula y en la espalda. En definitiva, el pequeño Samuel habría sido maltratado de forma salvaje e inhumana. La adolescente se contactó con la familia a través de mensajes de audio para decirles que el niño había fallecido. Textualmente afirmó: "Yo no le hice nada, el niño no despertó. El niño anoche se acostó a dormir bien y se quedó dormido". Según la versión de la joven, a sus familiares el niño broncoaspiró y en medio de su angustia marcó el número de emergencia pidiendo una ambulancia. También dijo que el niño llegó al hospital de Kennedy sin signos vitales y en tono firme aseguró: "A mí no me echen la culpa, ni le echen la culpa a Joel. Nosotros estamos aquí en el hospital. No es mi culpa que Dios haya decidido llevarse a Samuel. De verdad, yo no sé. Créanme, para mí eso es muy duro. El niño estaba bien", afirmó mientras lloraba. Aquí me pregunto si el pequeño cuerpo de Samuel presentaba politraumatismo. ¿Cómo se atrevió a asegurar que estaba bien? ¿Y por qué razón defendía con vehemencia a su pareja con una decidida actitud de protección? Protección que no tuvo su pequeño hijo y que le costó la vida. A mí no me echen la culpa ni me le echen la culpa a Joel. Nosotros estamos aquí en el hospital, ya nos dijeron. Al parecer, la joven inició una relación a través de las redes sociales. Al poco tiempo, la joven, que residía en Popayán con su madre y hermana Karen, decidió viajar a Bogotá. La adolescente llegó con el niño al barrio Roma de Bogotá, Colombia, para vivir con Joel y sus padres, y el joven se convirtió en el padrastro de Samuel David. Según Karen, el padrastro del pequeño ya había dado muestras de ser poco tolerante con el niño. En una ocasión fue testigo de la forma en que el padrastro regañó al pequeño, incluso le dio una nalgada con agresividad. La tía y la abuela desaprobaron el atrevimiento del muchacho, pero la madre no se mostró preocupada por lo sucedido. Durante la investigación en la historia clínica se encontró un hecho realmente inquietante. Al parecer, el 15 de mayo, el pequeño recibió asistencia médica por fractura en el brazo derecho, una lesión que al parecer le fue causada 48 horas antes de llevarlo al centro médico. La madre dijo que un perro había atacado al niño. Karen lamentó el hecho de callar y no denunciar a sus cuidadores, una acción que, de haberse hecho, pudo salvar la vida de Samuel.
La tía del menor denunció que la investigación por parte de las autoridades y la fiscalía fue muy lenta. Después de que Karen denunciara públicamente la negligencia en el caso de su sobrino Samuel, transcurrieron varios días y aún las autoridades no iniciaban las indagatorias. La tía y la abuela recurrieron a los medios de comunicación e insistieron hasta que fueron escuchadas. El caso del maltrato del pequeño conmocionó a todos los colombianos. Y es en este punto que la unidad de vida de la fiscalía tomó el caso y se comprometieron en que después de que se realizaran algunas indagaciones y pesquisas, emitirán una orden de captura. En este punto Karen denunció que uno de los investigadores del caso entregó un dictamen verbal donde se confirmaba que la muerte del pequeño Samuel había sido homicidio, pues los brutales golpes que recibió el bebé habían desprendido sus órganos. Indiscutiblemente el cuerpo del bebé evidenció una trágica realidad: trauma cráneoencefálico, trauma abdominal y un deceso que se produjo por un shock hipovolémico, que es una afección de emergencia en la cual la pérdida de sangre hace que el corazón sea capaz de bombear. Sin embargo, según la versión de la madre, el niño había sufrido una broncoaspiración, es decir, un paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias. Y en medio de la angustia marcó al 123, línea de emergencia de Bogotá, para que enviaran una ambulancia. Según la adolescente, cuando el bebé llegó al hospital de Kennedy, no tenía signos vitales. Después de indagar en los hechos, el comandante de la policía, general Eliezer Camacho, aseguró que estaba en espera de que las autoridades aceleraran la investigación y capturar a los presuntos responsables. Yo no le hice nada, yo no le hice nada. Ay, mi Dios, perdón. Hasta ahora no hay ninguna orden de captura y los principales sospechosos, sus cuidadores, se encuentran en libertad. Es verdad que en Colombia la justicia es coja, pero llega, aunque en algunos casos es alarmantemente lenta. En este punto, rescato la estrategia que tuvo Karen para denunciar y tocar puertas, como ella misma afirmó, porque gracias a sus acciones se visibilizó el caso de su sobrino Samuel David. Aunque el derecho de las cosas es que la justicia debe llegar en forma acelerada y oportuna. De modo que los colombianos esperamos que el proceso de denuncia e imputación de cargos y condena se agilicen para este caso y que la condena sea cadena perpetua, ya que esta ley entró en vigencia desde el 6 de julio de este año. La ley Gilma Jiménez, que reglamenta la prisión perpetua para abusadores y asesinos de niños en Colombia. El cuerpo de Samuel fue entregado a su abuela para su despedida final en Popayán, donde nació el pequeño, y es que en su ciudad natal fue donde este pequeño inocente pasó momentos felices con quienes lo amaban, su abuela y su tía. El video tomado en diciembre es la última evidencia que tenemos del pequeño, donde se observa sano, protegido y feliz. Repudiamos desde este canal todos los actos bárbaros que se cometen en contra de los niños y esperamos que la justicia sea rigurosa con quienes cometen estos actos en contra de la dignidad integral de estos pequeños. Veamos. Pascal se unió a YouTube el 27 de febrero del 2014. En el metraje vemos a Savannah, su esposa, y su pequeña hija Mackenzie.
En este punto puedo decir que se trata de una familia unida y un padre amoroso que se divierte con los momentos cotidianos de su familia. Al parecer, Trent siguió publicando en un nuevo canal llamado Big Money Tea. En este vemos más contenido acerca de su familia. Sin embargo, el 21 de octubre de 2020, Trent publicó uno de los videos más perversos en la historia de YouTube en los últimos años. I'm recording this because I want my daughter to know that I love you, Mackenzie Pascal. I'm so sorry that I've done this. I want you to know that you mean everything to me. And William, I love you too. I love you so much. I love you like you're my own. I didn't choose this. Your mom chose this. She's been cheating on me for a long time. I have audio. Al igual que en el video Lindo bebé riéndose de mamá haciendo burbujas, este último también tendría a su esposa Savannah y a su hija Mackenzie como su enfoque principal. Sin embargo, ahora se está dirigiendo a sus hijos, especialmente a su hija Mackenzie, para explicarle que algo en la relación con Savannah, su madre, está muy mal. En este punto, la frase I didn't choose this. Your mom chose this. Trent habla en tiempo pasado. Hasta aquí Trent tomó una decisión acerca de la relación con su esposa, dejando en claro que ella es la culpable. Es posible que Pascal esté preparando a sus hijos sobre una posible separación o un divorcio legal. Pero continuemos con el video. I didn't do nothing wrong to her. When we first got together, I told her, you're too young for me. There's an 18-year-old difference in her age. But she's been playing me for a fool. I told her not to mess with me, not to mess with my emotions. Don't play with me. Trent es consciente de la diferencia de edad y con esta frase calificó a Savannah de inmadura, pero continúa diciendo, I got an audio where she was calling a guy yesterday on her way to get her eyelashes done. And she said, hey baby, and then she started talking about a dream and everything, and she had with them too about sex. I put everything into this relationship. I have done nothing to your mom. I've never hit her. I've never hurt her. I've never called her names. En este punto Trent intentó explicar a su hija Mackenzie que su madre le había sido infiel y que estaba muy agobiado por lo que hizo. En mi opinión, Trent es un hombre machista y vengativo. El hombre intentó mostrar su dolor gimiendo ante la cámara. I haven't done anything wrong. Aunque parecía muy desconsolado, no hubo lágrimas. ¡Qué buen actor! Luego de todas estas disculpas manifestó: I'm like, why me? My hair's a mess and I look horrible. Dejando ver su personalidad narcisista, un trastorno desmesurado de imagen elevada de sí mismo y carencia de empatía. Después de esto le dio un consejo a su hija. I love you, Mackenzie. I love you so much. Please do something good with your life. Y terminó su comunicación con su hija diciendo: I don't know what else to say. I'm so sorry. I don't have better words right now. I'm hurting so bad. I don't know what else to do anymore. I didn't do nothing wrong to her. I provided what I could. I've done what I could for her. I've done nothing but good for her. Finalmente, Pascal intentó demostrar que era una víctima de una situación de infidelidad y que eso le otorgaba el derecho de cobrarle a Savannah su comportamiento. En este punto, el video termina abruptamente. Trent Pascal corrió y se escondió en un cuarto oscuro. Desde allí,
El hombre ejecutó a la madre de sus hijos. En un instante emboscó a la mujer, sacó un arma y en un instante abrió fuego, disparando 2 veces en su abdomen. La mujer no tuvo tiempo de reaccionar y la madre de Savannah, que también se encontraba en el apartamento, corrió y se escondió en el apartamento de un vecino solidario. Así culminó el plan sombrío de Trent Pascal, un hombre carente de emociones que fingió llorar por lo que, según él, su esposa le obligó a hacer mientras que se mostraba preocupado por su apariencia en el video. A mi parecer, un hombre trastornado que creyó tener licencia para asesinar a su mujer. El contexto de todo lo ocurrido hizo que la historia fuera insoportable y molesta, y a medida que se conocieron nuevos detalles, causó indignación en las redes sociales. Cuando los investigadores analizaron este video, descubrieron que Trent escuchó cuando su esposa ingresó al apartamento y por eso corrió a esconderse en la ducha del baño. Cuando Savannah ingresó al cuarto, Trent Pascal, sin mediar palabra con ella, le quitó la vida. Además, si escuchas atentamente el final del video, claramente puedes escuchar cuando se corren las cortinas de la ducha, lo que indica que este video fue tomado unos minutos antes de que ocurriera el asesinato y fue subido mientras se preparaba para realizar el crimen, dando por sentado que ya lo había cometido. Dada la naturaleza impactante de esta situación, la historia, como era de esperar, se convirtió en una gran noticia en todo el mundo. Su canal llegó al fin el día que publicó su último video, el cual se hizo viral. Después de cometer el crimen, Trent huyó de su residencia en La Marque, Texas, y los agentes del alguacil del condado de Harris persiguieron a Pascal hasta el estacionamiento de Walmart en Houston. Sin embargo, Pascal se negó a soltar su arma e incumplió con las exigencias policiales. Levantó el arma, lo que provocó que la policía abriera fuego de inmediato. Luego de su recuperación en diciembre del 2020, Trent sería entregado a las autoridades. Pascal fue culpado de asesinato, agresión con agravantes, posesión ilegal de un arma de fuego y agresión contra un oficial de policía. Al parecer, el video publicado por Trent Pascal se convirtió en la prueba reina para implicarlo como el único y directo responsable. Además, se supo que inmediatamente después del tiroteo, habló por teléfono con su tía y confesó todo lo que había hecho. Por otro lado, la propia madre de Savannah había estado con su hija cuando le dispararon y había sido testigo de todo. Antes de escapar de la escena, Trent era indudablemente culpable del asesinato de su mujer. Sin embargo, a pesar de esto y del comportamiento perturbador exhibido antes y después del crimen, el tribunal tomaría la extraña decisión de permitirle salir bajo fianza. La decisión fue impactante e inmediatamente recibió críticas, ya que en Texas se puede negar la fianza a aquellos que el tribunal considere que constituyen un riesgo para la comunidad. Y debido al hecho que Trent había obviamente asesinado a su esposa, apuntó con un arma a los policías y el hecho de que sus hijos estuvieran por ahí, la mayoría lo consideraron un riesgo eminente para la comunidad. Después de ser arrestado, hospitalizado y encarcelado, el juez fijó una fianza de $550,000, una fianza que, a pesar del alto costo, fue pagada por sus padres para liberar a su hijo. En este punto, Trent fue liberado y obligado a usar un monitor en su tobillo, además de comprometerse a presentarse a las audiencias regulares de la corte. Trent llevaría una aparente vida normal hasta el día que se fijara su condena.
Para finales de diciembre, el innegable asesino estaría liberado entre el público general en Houston, Texas. El 13 de abril de 2021, las autoridades recibieron una llamada en Houston, Texas. En ella, se reportó que un automóvil fue robado en un concesionario local. La persona que llamó describió que un hombre anónimo había ingresado al negocio y pidió una prueba de manejo de un Chevy Tahoe negro. El vendedor del vehículo, de nombre Jack Ford, afirmó que notó que el hombre actuaba de manera errática y extraña, y aunque no se sentía cómodo con el hombre, no detuvo la prueba. Sin embargo, de la nada el hombre giraría bruscamente hacia el estacionamiento de una estación de servicio y detendría el automóvil repentinamente. Una vez allí, sacaría un cuchillo de su bolsillo y ordenaría a Jack que saliera del carro, antes de alejarse rápidamente. Más tarde la policía llegó a la escena, donde al recibir las imágenes de las cámaras de la estación de servicio, descubrieron que el sospechoso se parecía a Trent Pascal. Una sospecha que la policía confirmó cuando registró la casa de los padres de Trent, que era el lugar donde estaba retenido Pascal. En este punto, después de buscar a Trent, no lo hallaron, pero sí a su monitor de tobillo cortado en dos y sobre el piso. Los alguaciles distribuyeron carteles de "Se busca", ya que desde ese momento Trent se dio a la fuga. La noticia fue sumamente preocupante, no solo para los miembros de la comunidad, sino para los padres de Savannah particularmente. Como durante la muerte de Savannah, su propia madre Shirley estuvo presente en la escena del crimen, dejando la posibilidad de regresar para terminar con su trabajo. Pero aún más preocupante es que los padres de Savannah se habían convertido en los tutores de los hijos de Trent, que ahora se habían quedado sin padres. Y con Trent suelto, había una posibilidad muy grande que intentara llevarse a sus hijos utilizando cualquier medio necesario. Pero no solo fueron los padres de Savannah los que estaban devastados por las noticias de Trent Pascal, también sus propios padres. Desde el momento en que desapareció, su paradero era completamente desconocido, lo que significa que su próximo movimiento era imposible de predecir. Hasta el día de hoy no se sabe. La madre de Savannah, Shirley Kinchen, denunció en una conferencia de prensa que mientras Pascal estaba en libertad bajo fianza por asesinato, siguió acumulando más cargos por delitos graves. En este punto se supo que Pascal fue arrestado 3 veces por Friendswood, por el condado de Galveston y por el condado de Harris. Y aunque los padres suplicaron a los jueces que no le permitieran la libertad bajo fianza, fueron desatendidos por los jueces. Esta denuncia dejó ver las deficiencias en el monitoreo de los delincuentes que son liberados bajo fianza. ¿Cuántos delincuentes bajo fianza con monitor en sus tobillos o sin monitor? Porque así como Pascal logró burlar a las autoridades, otros también lo habrán logrado hacer y se han convertido en fugitivos. Además, Mike Kinchen, padre de Savannah, argumentó que Trent Pascal se convirtió en una amenaza para su familia y abro comillas, estamos constantemente en guardia, observando constantemente, es mucha ansiedad, ha sido un año muy duro. Estas declaraciones fueron dadas después de que Trent Pascal, el hombre que al parecer había desaparecido de la faz de la tierra, fuera encontrado en el condado de Marion. Al parecer las autoridades recibieron información el 1 de enero de este año que el hombre se hallaba escondido en Holiday Travel Parking en Ocala, un parque de casas rodantes. Cuando las autoridades llegaron al sitio, le solicitaron a Pascal que saliera de la camioneta. Sin embargo,
El hombre ya se había disparado. Había atentado contra su propia vida. Chris Watts y Shannan se casaron el 30 de noviembre de 2012. Padres de dos hermosas hijas, Celeste y Bella, y Shannan tenía 15 semanas de embarazo. Esperaba un bebé varón a quien llamarían Nicole. Chris era empleado de Anadarko Petroleum y Shannan se desempeñaba como representante de ventas en una empresa multinivel level. Shannan trabajaba desde su casa y la principal herramienta para hacer conocer sus productos y conectarse con sus clientes y seguidores eran las redes sociales. Shannan disfrutaba subir imágenes de su hermosa familia y elogiar las virtudes de su esposo. Veamos. En este punto, es obvio que Shannan compartía estas imágenes para mostrar en sus redes que disfrutaba de una vida familiar y emocional perfecta. Una estrategia inteligente para acercar más a sus seguidores y mantenerlos en contacto. La mujer mostraba su vida con detalle, compartiendo fotos de vacaciones y mensajes de texto muy emotivos. Y a pesar de que habían tenido una crisis financiera declarándose en quiebra en 2015 con la adquisición de una casa por valor de $400,000 y en una deuda de $70,000, su situación estaba mejorando con el nuevo empleo de Shannan. Una familia con actitud triunfadora y positiva, pero sobre todo feliz. El 13 de agosto de 2018, Nicole Atkinson, amiga y compañera de trabajo de Shannan, hizo una llamada de emergencia a la policía. La mujer estaba preocupada porque había dejado a Shannan ese mismo día a la 1:45 am, después de regresar de un viaje de negocios en Arizona. A las 9:30 am del mismo día, Shannan tenía una reunión de negocios y una cita de control de su embarazo. Sin embargo, Shannan nunca llegó. En este punto, Nicole fue hasta su residencia para saber de su amiga. Veamos. How you guys doing? Brother, What's that? do you remember me? Yeah. Hey, man. How you been? Hi. You Nicole? Yes. Okay. So what's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend, All right. and I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well, and she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. Called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are right in the front door. They're both in car seats. Okay. No answer on the phone. Husband's on his way. Supposedly, but he said that 30 minutes ago when I called him again, and he said there's 45 minutes out still. How you doing? You seen your neighbors today? No? Okay. Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. Pretty good. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. Well, my concern is her car's here. They're saying she is diabetic. I don't want her if she's upstairs and can't respond. Nicole explicó al policía que su amiga es diabética y tiene 15 semanas de gestación y que aunque estuvo golpeando insistentemente en la puerta, nadie salió. Además que ella dejó sus zapatos con los que viajó frente a la puerta. Cuando la policía le preguntó a los vecinos si habían visto a Shannan y a sus hijas, ellos respondieron que no la habían visto a Shannan ni a sus hijas. Nicole se mostró muy preocupada porque Shannan era diabética y podía estar en problemas. En este punto el policía le pidió a Nicole el número del esposo de Shannan. Después de identificarse como el oficial Conroe del departamento de policía de Frederick,
le explicó a Chris Watts, esposo de Shannan, la situación. Nicole insistió que era muy extraño que Shannan y las niñas no estuvieran en casa. El oficial informó a Nicole que el esposo de Shannan afirmó que llegaría en algunos minutos. Algo extraño, no entiendo por qué el hombre no autorizó al oficial a ingresar de alguna manera. Así tuviera que derribar la puerta. No obstante, Chris se hizo esperar. Veamos. Eric? Any friends she would be hanging out with? I mean, I guess her state. across country, North Carolina. Oh. Yeah, so that's not happening. Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home. She works, this is her lifeline. Because you told me that she went on a play date with her. That's what she told me. Addie said you told her that She went with friends with, she went to go to a friend's house. That's why they weren't at school. You guys having any kind of issues, marital issues, or We're going through separation. you are? Did you guys file it yet or anything, or just talking? No, En primer lugar, vemos a Chris dirigirse directamente al auto de Shannan para inspeccionar y escabullirse sutilmente a través de la puerta interna del garaje. Después de un par de minutos, abre la puerta y permite que el oficial, Nicole y un vecino ingresen a inspeccionar. En este punto hubo muchas situaciones clave que posiblemente no fueron notadas por el oficial en primera instancia. Pero investigación adicional. En el video, observamos que Chris se comunica con alguien. Todo el tiempo está chateando y mirando su celular. Una actitud bastante extraña teniendo en cuenta las circunstancias. En este punto, Watts asumió una actitud de introversión y daba la impresión de que estar pendiente de su móvil era una estrategia para evitar tener contacto visual con el oficial y evadir sus preguntas. Sin embargo, el oficial inició un pequeño interrogatorio. ¿A qué hora salió? Chris respondió entre las 5:30 a 6 a.m. y continuó observando el celular. El oficial también preguntó si Shannan estaba en casa a esa hora. Watts respondió afirmativamente sin quitar la mirada de su móvil. Cuando el oficial preguntó acerca de quién cuidaba a las niñas, el hombre afirmó que cuando las niñas no tienen clase, ella se hace cargo. En este punto el oficial percibió la indiferencia de Chris hacia su familia y le preguntó si tenían alguna dificultad matrimonial. Watts refirió que se encontraba en un proceso de separación. En este punto me detengo porque para mí algo no encaja. Me refiero a todas las publicaciones de Shannan documentando una hermosa relación de familia donde Chris aparece con una imborrable sonrisa al lado de su bella esposa y sus dos hermosas princesitas, sus pequeñas hijas. Sin embargo, esta situación en particular me recuerda el caso de Gabby Petito y la reflexión acerca de lo que algunas personas muestran en la plataforma. Una relación de fantasía muy diferente a la relación real. Al parecer podría tratarse de un caso similar. Lo cierto es que Chris Watts pretendía desviar la atención hacia una posible huida de su esposa, llevándose a las niñas. Sin embargo, afirmó que las mantas de las niñas estaban y que ellas no irían a ningún lugar sin ellas. El hombre ingresó al cuarto matrimonial y salió de la habitación con la argolla de matrimonio en sus manos. Parecía extrañado y dijo que la había encontrado sobre la mesa de noche y afirmó que Shannan se quitaba su argolla cuando teñía su cabello.
En este punto, aunque Chris hizo su mejor esfuerzo por demostrar al oficial que estaba preocupado por la desaparición de su mujer y sus hijas, como testigo de la inspección, lo cierto es que el padre del chico tenía una evidencia importante que el oficial debía observar. Su vecino afirmó que él conocía a Chris de una manera no muy cercana y aseguró al oficial que Chris no estaba actuando bien en absoluto. No. En este punto Watts no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Is this on continually Yep. recording? Yep. Well, It's not. Is it any motion or is it? event, Okay, so it's motion. Any motion event that happens, but I get cars driving from this street, This is him at 517. El hombre mostró las imágenes de seguridad de su cámara de esa mañana, capturando a Chris saliendo de la casa después de cargar unas bolsas en su camioneta. Además aseguró al oficial que él nunca entra y saca cosas de su garaje y que él ha escuchado en varias oportunidades los altercados de la pareja ya que gritan demasiado. Finalmente aseguró que Chris se vuelve loco. En este punto el vecino hizo un análisis muy acertado sobre el comportamiento de Chris Watts. Dijo que él no lucía preocupado y parecía que estaba tratando de cubrir sus huellas. Y aunque parece tranquilo, silencioso y muy introvertido, Watts no fue capaz de explicar lo que había sacado del garaje. The only time I saw him show any emotion was a little bit of nervousness when he was watching that tape. My detective just showed up. Al parecer las imágenes pusieron a Watts bastante nervioso y tomó su cabeza con sus manos mientras asumió una expresión de no saber qué hacer, mordiendo sus labios. Y aunque la grabación, las imágenes y el nerviosismo de Watts no constituían una prueba contundente, sí se convirtieron en la punta del iceberg para revelar una espantosa realidad. Al día siguiente, Chris Watts dio declaraciones ante los medios de comunicación. Creo que estos mensajes evidenciaron su frialdad y desapego. Veamos. And then walked in the house and nothing was vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nobody was here. Somebody has her and they're not safe. Like, I want them back now. Esta vez no solo es indiferente en su petición, sino que esboza una sonrisa. Please bring her back. Es increíble cómo el amor que alguna vez sintió por su esposa se haya desvanecido en tan poco tiempo. Ni siquiera se refiere a su esposa por su nombre Shannon, simplemente es ella. Y aún más extraño es cuando se refiere a esas niñas como si solo fueran hijas de Shannon y no suyas. En ningún momento dice mis hijas, mis pequeñas Celeste y Bella. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. Finalmente, envía un mensaje formal a su familia. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. El 15 de agosto de 2018, Chris Watts fue arrestado después de un largo interrogatorio. Inicialmente, Chris sostuvo todas sus mentiras acerca del desconocimiento del paradero de su esposa e hijas. Luego tuvo que enfrentarse con el polígrafo. En esta sesión la investigadora hizo varias preguntas. Algunas de ellas, las más relevantes, tuvieron respuesta negativa por parte de Chris Watts. Veamos. Before 2018, did you ever lose your temper with someone you cared about? No. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. Before 2018, did you ever say anything out of anger to a loved one? No.
Are you lying about the last time you saw Shanann? No. Before 2018, have you ever wanted to hurt someone to be even with them? No. Do you know where Shanann is now? No. Una vez terminada la prueba, la investigadora aseguró: "Usted no fue completamente honesto durante la prueba, creo que usted lo sabe". En este punto, Chris aseguró que él no mintió y los detectives trataron de persuadirlo para que dijera la verdad. Así podría liberarse de la carga emocional que estaba sintiendo. A medida que avanzaba el interrogatorio, los detectives pretendieron colocar a Watts bajo presión psicológica hasta que alcanzara el límite de agotamiento mental y funcionamiento cognitivo. Un proceso lento y metódico para quebrar su resistencia a través de un equilibrio de técnicas agresivas y tranquilizadoras al mismo tiempo. Finalmente, Chris Watts pidió hablar con su padre y decidió confesarle a su progenitor que había matado a Shanann porque la mujer había asesinado a las niñas en un intento de hacerle daño por el proceso de divorcio que ella no aceptaba. Aseguró que sintió tanta ira al ver lo que Shanann acababa de cometer que se hizo cargo de la situación, ahorcando a Shanann y causándole la muerte. También le contó que la separación tuvo que ver con una crisis de celos por parte de Shanann cuando se enteró de una relación extramatrimonial que él estaba sosteniendo. En este punto, los detectives ingresaron y continuaron el interrogatorio con Watts. Después de escuchar la confesión de Chris, ellos fueron contundentes en sus preguntas. En este punto lo cuestionaron sobre la doble vida que llevaba con Nicole Kessinger, su amante. Además, le preguntaron por qué razón no llamó a una ambulancia para conocer el verdadero estado de sus hijas, y concluyeron con que no le creían nada, que la conclusión después del interrogatorio era que Watts había asesinado a su familia porque eran un obstáculo para su nueva vida con Kessinger. Finalmente, Watts confirmó las sospechas y corroboró esta hipótesis. Además, proporcionó información acerca del lugar donde ocultó los cuerpos. Después de la confesión, Watts fue más conocido como el monstruo de Denver. Los cuerpos de Shanann y sus pequeñas hijas fueron encontrados en una propiedad de Anadarko Petroleum Company, lugar donde trabajó Chris Watts. Al parecer, las niñas fueron asfixiadas en este lugar y arrojadas a un tanque de gasolina, mientras que Shanann fue hallada en una fosa poco profunda cerca del tanque. El resultado de la autopsia determinó que Shanann murió por asfixia debido a estrangulación manual, al igual que las dos pequeñas Bella y Celeste, que también fueron asfixiadas por su padre. En este punto se supo que todas las sustancias que se encontraron en los cuerpos de Bella y Celeste tienen que ver con el hecho de que fueron sumergidas en este tanque. Según las investigaciones realizadas, el fiscal del distrito Michael Rourke aseguró que Bella trató de defenderse mientras su padre la asfixiaba. Celeste no sufrió heridas externas. Kessinger, de profesión geóloga, se conoció con Watts en Anadarko Petroleum Corporation, donde ambos trabajaban en el departamento de medio ambiente. Después de que Watts confesara que estaba teniendo un romance con esta mujer, Kessinger se convirtió en blanco de los medios de comunicación. En una entrevista con el Denver Post, la mujer afirmó que fue engañada por Watts. Al parecer, el hombre no le dijo nada acerca de su familia cuando comenzaron la relación, pero tiempo después supo que estaba finalizando un proceso de divorcio. Lo cierto es que las autoridades no encontraron ninguna relación de Kessinger con la desaparición de la familia de Chris Watts. Al parecer, la mujer cooperó con la policía voluntariamente y afirmó que después de la desaparición de su familia le escribía y le llamaba constantemente, cambiando las versiones de lo sucedido.
Por esta razón, la mujer le hizo saber que no quería saber más de él ni de sus mentiras. Chris Watts fue acusado de 9 cargos, 5 por asesinato en primer grado, doble cargo de asesinato por las niñas, ya que eran menores de 12 años. Además, un cargo por interrupción ilegal de un embarazo y 3 cargos por manipulación de un cuerpo. El juez Marcelo Kopkow dictó 5 cadenas perpetuas sin libertad condicional en contra de Watts, además de 48 adicionales por la muerte de su hijo no nacido y otros 36 años por delitos relacionados con la eliminación de los cuerpos. El fiscal no propuso pena de muerte a solicitud de la familia de Shannan. Sus padres afirmaron que no querían más muertes. Finalmente, el 3 de diciembre de 2018, fue trasladado a la institución correccional Dodge de alta seguridad, ubicada en Waupun, Wisconsin. Además, se supo que Watts en junio del 2021, la revista de noticias Inside Edition informó que Watts había revelado en cartas a una amiga, Cheryl Cottle, que había planeado el asesinato durante varias semanas y que con la esperanza de que Shannan tuviera una interrupción de su embarazo le suministró oxicodona. También dijo que intentó asfixiar a las niñas en su casa sobre sus camas, pero fracasó, así que decidió terminar con sus vidas asfixiándolas antes de tirarlas en un tanque de gasolina. Carroll publicó un libro con las cartas recopiladas. Confesiones escalofriantes dignas de un verdadero monstruo psicópata narcisista, irascible, impulsivo e infiel. Este fue el análisis de las principales características de su personalidad. El 30 de septiembre de 2020, Netflix lanzó un documental sobre el caso American Murder: The Family Next Door. Carlos Robledo Puch, quien descendía de Dionisio Puch, vivía en Francisco Borges 1845 en el barrio de Olivos en Buenos Aires. El joven llegó al barrio con sus padres cuando tenía 10 años. En ese entonces alquilaban un apartamento que se encontraba en el primer piso de una herrería. El padre se llamaba Víctor y trabajaba en General Motors. Carlos se parecía más a la madre, de origen alemán. Ella era ama de casa y en verano vestía a su hijo con pantalones cortos blancos y remeras rayadas. Solía ir en la bicicleta de su padre, que como dato curioso le quedaba grande. Carlos era descrito como un chico tímido y callado como su madre, quien era la persona encargada de él, ya que su padre trabajaba todo el día, aunque los sábados y domingos lo veía tomar aperitivos con Roberto Caballero en el almacén El Vasquito, que estaba cerca de su domicilio. Su familia siempre fue humilde. Carlos jugaba a las bolitas y a las figuritas con los chicos del barrio, y aunque él estudió piano durante 7 años, nunca le gustó. El 15 de marzo de 1971, Robledo Puch y su cómplice Ibáñez ingresaron al boliche en Amur llevándose 350,000 pesos de la época. Antes de huir, Robledo Puch asesinó al dueño y al sereno del establecimiento con una pistola Ruby calibre .765 mientras dormían. El 3 de mayo del 71 a las 4 de la mañana, Robledo Puch y Jorge Ibáñez ingresaron a un negocio de repuestos de automóviles Mercedes-Benz en Vicente López. Al entrar en una de las habitaciones encontraron a una pareja y a su hijo recién nacido. Asesinó al hombre de un disparo e hirió a la mujer de la misma forma. Ibáñez intentó abusar íntimamente a la mujer herida, quien sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio antes de huir con 400,000 pesos. Robledo Puch disparó a la cuna donde lloraba un bebé de unos 10 meses, quien logró quedar con vida, pero dadas las circunstancias, las autoridades no descubrieron si quiso fallar
o si de verdad falló. El 24 de mayo asesinaron a un trabajador de un supermercado en Olivos. En junio de ese mismo año, Robledo ejecutó en la ruta a 2 jóvenes mujeres que habían sido víctimas de abuso a manos de Ibáñez en el asiento trasero del automóvil de turno. El 5 de agosto, en circunstancias bastante dudosas, Ibáñez falleció luego de un accidente automovilístico. Robledo Puig, quien conducía el vehículo, huyó ileso de la escena luego del accidente. En esta parte hay quienes sospechan que en realidad Robledo Puig lo asesinó. Con la muerte de Ibáñez hubo un receso en la actividad delictiva de Robledo Puig, la cual retomó en noviembre del 71 cuando con su nuevo cómplice Héctor Somoza, el 15 de ese mismo mes asaltaron un supermercado en Bologne, acribillando al sereno con una pistola Astra calibre 32 que habían obtenido pocos días antes del robo. 2 días después de este hecho, el 17 de noviembre, irrumpieron en una concesionaria de autos y asesinaron al cuidador. Luego de una semana del crimen fue el turno de otra concesionaria en Martínez. Redujeron al empleado, le quitaron las llaves y robaron 1 millón de pesos. Ese día Robledo lo asesinó de un disparo en la cabeza y luego hizo lo mismo con su cómplice, al cual le desfiguró la cara y las huellas dactilares con un soplete para evitar que la policía lo reconociera. El 3 de febrero Robledo Puig y Somoza ingresaron en una ferretería de Carupá, en la cual a sangre fría asesinaron al vigilante e intentaron abrir la caja de caudales con las llaves, en una situación que fue muy confusa y en la que aparentemente Robledo Puig se sobresaltó, ocasionando que asesinara de un disparo a Somoza. Tomó un soplete y quemó la cara del cadáver de su cómplice, intentando dificultar la tarea de reconocimiento por parte de los investigadores. Luego de abrir el cofre de caudales con el mismo soplete, recogió el botín y huyó de la escena. Fue detenido el 4 de febrero del 72 al encontrarse su cédula de identidad en el bolsillo del pantalón de Somoza. Él acababa de cumplir 20 años. El 27 de noviembre del 80, Robledo Puig fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, la pena máxima en Argentina, y en este momento expresó sus últimas palabras ante el tribunal de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro. Esto fue un circo romano y una farsa. En la actualidad, Robledo Puig continúa privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica. El 27 de mayo de 2008, el hombre solicitó su libertad condicional. El juez que atendió su solicitud se le denegó por considerar que no se ha reformado de manera positiva en ninguno de los aspectos sociológicos necesarios para vivir en libertad, además de no poseer familiares directos que puedan contenerle. Aunque el 31 de agosto de 2011 y nuevamente el 30 de octubre de 2013 se le volvió a negar la libertad solicitada. En noviembre de 2013 pidió que revieran la sentencia o que lo ejecutaran con una inyección letal. A pesar de que la pena de muerte no puede ser aplicada en Argentina, el pedido no prosperó, pues la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló denegando tal beneficio. El 27 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por Carlos Eduardo Robledo Puig contra la sentencia anteriormente mencionada, que le denegó la libertad condicional. También le fue denegada la libertad en marzo de 2016, cuando le preguntaron qué haría si saliese en libertad, y Puig amenazó con matar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 10 de mayo de 2016, llevando 44 años preso, Robledo Puig salió del penal de Sierra Chica por un día. Fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para ser sometido a una serie de pericias médicas debido a su deteriorada salud. Fue escoltado ida y vuelta por una decena de efectivos. A pesar de su sangriento pasado y de su actitud atemorizante que hace temblar a cualquiera,
el mismo asesino que está ahora preso desde hace 48 años por matar a 11 personas mientras dormían o estaban de espaldas, quiere usar el arma no para asesinar, sino para utilizar contra él mismo. Robledo además tiene miedo por su estado de salud bajo, que lo tiene a portas de morir asfixiado, y que si le daban a elegir, él prefería que le lleven un arma porque preferiría pegarse un tiro en el corazón. Este deseo lo manifestó desde una oficina de la unidad penal número 26 de Olmos en una charla telefónica que mantuvo con el periodista Alejandro Salamone. Hubo otra cosa que pidió con desesperación, no una ni dos, sino hasta 5 veces en menos de una hora, y aunque ya lo había escrito en una carta que le mandó hace 2 años a la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, lo repitió ante el entrevistador. Suplicaba por la inyección letal como a los condenados a muerte en las prisiones de los Estados Unidos. Imagínate lo desesperado que estaba para querer recibir una de las mayores penitencias de la justicia actual. Cuando Robledo habla de eliminarse de un balazo porque de esa manera no se sufre, es como si hablara por él, que fue cuando con su ropa de marca, zapatillas de moda y su presencia tan angelical mataba a sus víctimas de 1 o 2 balazos. Sobre todo, él consideraba, e incluso lo declaró en la confesión que figura en el expediente, que los muertos no sufrían si eran asesinados sin darse cuenta. Las frases más salientes de la entrevista de Robledo, que vuelve a dar una nota después de 12 años, muestran a un hombre acabado y en la quiebra de manera emocional. Y en la anterior, hecha por quien escribe esta nota, tenía una certeza y una convicción al momento de hablar, diciendo que todos los días muero un poco y sé que voy a morir acá adentro. Por esos días estaba en la cárcel de Sierra Chica, donde sobrevivió al motín de Semana Santa de 1996, donde sus compañeros mataron a 8 presos, los decapitaron y cocinaron empanadas con sus restos. A pesar que asegura que le falta el aire, Robledo Puch casi que no tiene pausa al contar su verdad, así como usa mucho la palabra eliminar o lastimar. Pero esto no es nada con la última declaración que dio sobre el caso del asesinato contra Ibáñez, y dijo explícitamente: yo no lastimé ni eliminé a nadie, quienes mataban eran los Ibáñez, y por la corrupción de este país, por 50 millones de pesos, ley que puso Jorge Ibáñez, compraron al subcomisario de Tigre de aquel entonces para que no se sepa el verdadero autor de esos crímenes, y me dejaron preso a mí. Yo solo robaba para ayudar a los pobres, como si se tratase del caso del héroe para las personas de bajos recursos. Con una mirada fría y la voz cortada procedió a decirle al entrevistador: usted sabe, mis padres no podían comprarme libros y lo primero que robé en mi vida fue una colección de libros entre los que estaba la historia de Robin Hood. Entre pena y tristeza, la cual abonaba su rostro, confesó que si pudiera abrazaría con fuerza a su mamá y papá, ya que los hizo sufrir mucho. La última vez que vio a su padre fue en completo silencio y le dijo que se quede tranquilo, que la vida le iba a reivindicar. Robledo Puch fue apodado por varios medios periodistas argentinos como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, debido a la crudeza con la que realizó sus crímenes a tan corta edad. Recordada fue la portada del reconocido diario sensacionalista Crónica, el cual, una vez conocida la noticia de su aprehensión, tituló en mayúsculas: Chacal mató a 12 y por la espalda. La portada fue acompañada por una foto de Robledo Puch con un epígrafe que rezaba: así mira una fiera. El 9 de agosto de 2018 se estrenó en Argentina la película El Ángel, basada en la historia criminal de Carlos Robledo Puch. Estuvo dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro, joven actor debutante en la gran pantalla, quien interpretó al asesino serial. En 2019 fue internado por una neumonía multifocal. Además sufre de 2 hernias, una umbilical y una inguinal bilateral, pero le decía a los médicos que no quería operarse. Como si fuera poco, tiene asma dada su condición médica, es un paciente de riesgo, pero nadie analizó la idea de otorgarle una prisión domiciliaria, como ocurrió con otros condenados que corrían riesgos ante el avance
avance del COVID-19. Ahora quiere volver a tener un arma en sus manos como hace 48 años, pero la víctima no sería más que él. Aunque muchos tienen en mente de que si Robledo consiguiera un lugar adecuado podría terminar con lo que él cree que es una maldición y una condena. Y así termina un oscuro episodio de Crímenes Resueltos.